En una vida republicana es importante los informes de quienes les damos la potestad para que dirijan, utilicen los poderes públicos y nos rindan cuentas al respecto. Eso es muy importante, que los gobiernos rindan cuenta a sus gobernantes, que nos digan qué hicieron con esa confianza, con las instituciones, con el poder depositado. Hoy queremos analizar los informes de gobierno, si siguen siendo útiles o ya están rebasados. Y tenemos varias formas en que principalmente el presidente de la República, los gobernadores, inclusive los presidentes municipales pueden rendir informes, y esto tiene que ver desde un informe anual de actividades hasta su propia declaración patrimonial, pasando por las comparecencias que hacen ante las instancias legislativas. Hay oportunidades suficientes de acuerdo a lo que marca la ley, pero también hay una gran oportunidad si abrimos las posibilidades que la imaginación y la buena comunicación con los ciudadanos nos otorgan. Hoy queremos hablar de los informes de gobierno y de su utilidad. Muy bien, el día de hoy queremos abordar el tema de los informes de gobierno y evaluar si siguen siendo útiles para la razón por la cual fueron creados, y para eso hemos invitado el día de hoy a dos expertos en el tema. Damos la bienvenida al doctor Rafael Valenzuela, responsable de evaluación y gestión académica del Colegio de Sonora. Rafael, gracias por venir. Gracias por la invitación, Marcos. Encantado de tenerte aquí. Y también a Odrasir Espinosa, un abogado de organizaciones sociales que han ocupado un espacio muy importante en la vida pública defendiendo los derechos de los ciudadanos. Odrasir, gracias por acompañarnos. Marco, muchas gracias, Rafael. Pues vamos a entrarle a un tema muy polémico, porque estamos, así como hay épocas decembrinas, estamos en época de informes. Hemos pasado del informe del presidente de la República, los informes de los presidentes municipales, algunos legisladores están haciendo sus informes, próximamente tendremos el informe del gobernador del estado, pero la gente se pregunta, ¿y esto de los informes con qué se come? Es decir, ¿para qué sirve un informe de gobierno? Mira, Marco, primero tenemos que contextualizar. El informe nace constitucionalmente hablando para buscar hacer aquella premisa que Montesquieu planteaba, ¿no? El hecho de que hubiera un equilibrio entre poderes, o sea, si tenías un poder ejecutivo, tener un poder legislativo que pudiera revisarlo. O sea, si tú como ciudadano estás representado en un poder, a través de tus diputados, en un poder legislativo, ese poder legislativo está revisando lo que hacía el poder ejecutivo. Digo, a grandes rasgos, en esencia es lo que se buscaba. Y a su vez, pues se busca que se dé un ejercicio de rendición de cuentas, un ejercicio donde puedas meter al escrutinio de qué está haciendo en este caso tu gobernante, a través de sus acciones, a través de lo que le llaman la administración pública, o sea, y lo que ya, como hablan algunos autores, es sencillamente el informe que va a rendir, o sea, el escrito que va a presentar respecto a las condiciones o el estado actual que guarda la propia administración pública. Y de ahí se supone que lo que se busca es que se dé una evaluación, que se dé una serie de propuestas del mismo Poder Legislativo, o inclusive, ¿por qué no decirlo?, que se ve reflejado en un posible presupuesto el siguiente año, ¿no? Cuando no hay un buen ejercicio en ciertas áreas, se pudiera sancionar a través de eso. Eso, en la esencia, en el origen de lo que viene siendo los informes, era la búsqueda de que pudiera darse un contrapeso al Poder Ejecutivo a través de una revisión y que el ciudadano esté informado, o sea, que el ciudadano sepa, en pocas palabras, Marco, lo que hace el gobierno. Sí, se les otorga la confianza y queremos ver qué hicieron con esa confianza. Así es, y con ese poder que le dimos, ¿no? Ahora, Odrasir con toda razón dice es un tema legal, pero Rafael, también es un tema moral del uso del poder en la rendición de informes. Sin duda, el informe como instrumento de rendición de cuentas obedece a un mandato constitucional y legal. El presidente debe rendir por escrito ante el Congreso un informe de lo que ha hecho en el último año de su ejercicio. Por otra parte, los informes de gobierno, los que rinde el Ejecutivo, desafortunadamente se han vuelto un instrumento de rendición de cuentas elaborados para el Congreso. No están elaborados para el ciudadano. El requisito nada más. Exacto. Definitivamente tenemos que analizar en esta perspectiva los informes de gobierno. Si nos preguntamos de qué le sirven al ciudadano los informes de gobierno, podemos respondernos que de poco.
Pues a decir de los resultados, pasan los informes, por ejemplo, de los presidentes municipales y en la gente no les queda nada, ni se acuerdan, les pasó de largo. El informe tiene que ser no solo un instrumento de rendición de cuentas, sino una comunicación constante con el ciudadano. Tenemos el informe de gobierno hacia diputados y senadores, pero preguntémonos cuál es el informe que rinde al ciudadano el gobernante. Y en esta medida la lógica de informar cambia. Y en esta lógica no solamente es un escrito, como bien lo señaló Dracir, lo que se presenta a manera de informe, sino una serie de acciones tendientes a informar, a comunicar lo que el gobierno hace, pero algo fundamental que nos debemos preguntar, ¿qué es lo que el gobierno ha dejado de hacer? Exacto. Y en esa medida tenemos que cuestionar también los resultados que ha logrado alcanzar, pero aquello que dejó de hacer. Entonces los informes deberían de tener un espacio para poder cuestionar. Es correcto. Y poder recibir una retroalimentación. En los hechos se constituye en un acto unilateral y totalmente formal. Sí. Mira, Marco, creo que es un punto bien importante el que tocas. Constitucionalmente hablando, desde 1917, inclusive la primera propuesta de reforma a la Constitución, que en aquel entonces pues, fue planteada por uno de los diputados de oposición, obviamente, claro. Solicitaba precisamente que se hiciera un ejercicio tipo parlamento, o sea, que se diera, primero tendría que haber una estructura parlamentaria en nuestro país, pero aparte de eso, que se diera un ejercicio donde pudieras, no me gusta utilizar la palabra confrontar, pero a veces es necesario decirlo, que el presidente dialogar, confrontara, debatir, esa es la palabra adecuada, donde se pudiera dar en el pleno, en la soberanía del Congreso de la Unión, se pudiera entablar un diálogo donde se cuestionara puntos específicos del informe entre lo que viene siendo los diputados que representan al pueblo con su gobernante. O sea, en pocas palabras, en lo romántico de esto, lo que se buscaba era que la ciudadanía, al estar con su conducto adecuado, que es su diputado, pudiera cuestionar esas acciones que probablemente no se estén cumpliendo. Porque hay una realidad también del informe. Lo que se busca que el informe cumpla con un objetivo. Que si a ti te dijeron o te prometieron en campañas realizar algo que se ve reflejado, está establecido en los programas de gobierno. A eso voy, que está establecido en el plan nacional o estatal de desarrollo, municipal de desarrollo, pues que se vea, que se haya cumplido. Entonces, tú es muy sencillo, es como una evaluación, pues digo, si tú te programaste para cumplir con estos objetivos, el resultado tendría que ser este. Si no cumples, me tienes que decir por qué no cumpliste. Entonces, en la esencia constitucional, en muchas de las propuestas de reforma, lo principal que han buscado los partidos de oposición, hay que decirlo, era que se les diera ese espacio, que se les diera ese foro, y se ha dado, se dio en su momento, pero ya ahorita ya está acotado. Es más, inclusive, pues vean los últimos ejercicios, o sea, no se da ese diálogo y es una cuestión unilateral. Yo creo que ahí donde tendríamos que empezar a trabajar es en proponer que se regrese o que se busque en la realidad un espacio abierto donde el gobernante pueda explicar a raíz de preguntas, a través de ese debate, a sus propios ciudadanos. Como bien decía Rafael, no está explicando, no es explicarle al Congreso, sino es explicarle, informarle a su pueblo. Pues, el Congreso es el medio para informarle al ciudadano. Es correcto, es el foro. Ahora, la ley no es limitativa, la ley establece cuáles son las responsabilidades mínimas, pero si alguien tuviera la voluntad de aprovechar el espacio y informar, dialogar, construir una relación con el ciudadano para mejorar su desempeño como gobernante, lo podría hacer, ¿no? Coincido totalmente, y hay un mal uso del principio de legalidad. Los gobernantes se han escudado en aquellas atribuciones que solamente pueden realizar aquello que la ley les mandata y les permite. Sin embargo, esto ha sido mal utilizado para evitar realizar acciones tendientes a la mejora del entorno público. Y en esta medida, los informes son una comunicación, como bien lo apuntas, unilateral. Aún falta mucho por hacer en una propuesta de comunicación en dos vías. Por ejemplo, un informe en la cual no solamente sea anunciar las grandes obras o por escrito ante el Cabildo, ante el Congreso estatal o federal. Aquella comunicación permanente con el ciudadano debe partir del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Conozco casos aislados en los cuales los alcaldes, sus reuniones o asambleas de barrio, las suben a YouTube y en las páginas de internet
ponen enumerados los compromisos asumidos con esa población, esa comunidad, y le van dando un seguimiento abierto, sin folio, sin clave ni nada, para que todo el mundo vea lo que el alcalde pudo resolver y justificar aquello que no pudo atender. Entonces hay que dejar claro, el informe de gobierno no se limita al evento formal que establece la ley. Tal vez ese es el que se debe mínimamente cumplir. Hay una gran variedad de oportunidades para construir esa relación donde el gobernante se compromete, cumple y el ciudadano que le otorga la confianza revisa que se vaya avanzando. Y hoy tenemos las ventajas, como bien lo dice Rafael, de las tecnologías. ¿Por qué no se está dando esto? Yo creo que, mira, hay que ser muy sinceros, ¿no? Desafortunadamente la legitimidad de los gobernantes ha ido decayendo, ¿no? Antes tú podías ver que el ejercicio de un gobernante, pues coloquialmente hablando, se daba sus baños de pueblo y no había problema, ¿no? Ahorita cada vez más vemos que el gobernante se aleja del ciudadano y por lo tanto aquí lo vemos reflejado. Son actos cerrados, controlados, inclusive. o sea, te pones a ver ahorita donde dices, sin alusiones como dicen, pero como te cierran un espacio público donde era conocido para la gente o que te lo ponen controlado a nivel federal, a nivel estatal, donde eso no existía. O sea, por lo menos la gente sentía a veces que la única forma de ir a ver, tener de cerquita a tu gobernante era ese. Sí. Ahora ya no pueden. Entonces dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que el gran problema es que está perdiendo legitimidad. ¿Por qué? Porque la gente ya no está creyendo, pero también no está creyendo la gente, ¿por qué? Porque no tienen la información. Si tú ves que en un informe dicen que se pavimentan miles de calles y te vas a las colonias más conocidas, más populares y te das cuenta que no hay pavimento, tú dices, hay un desfase. Muchos de los teóricos que hablan del informe, de los informes que han estudiado esto, Susana Pedrosa, el mismo Carbonell, algunos de ellos juristas, dicen, es que los informes han perdido la realidad. Los informes terminan siendo un reflejo de lo que somos como sociedad, desafortunadamente los mexicanos. ¿Qué somos? Simulación. Desafortunadamente el informe termina siendo, como bien decía también Rafael, un escrito que no es de comunicación de doble vía. O sea, ¿por qué? Porque si la confrontas, la gente te va a decir que no es cierto. Pues, ¿no? Otra sí, peor que eso, ahora se están convirtiendo como piezas de propaganda política, ¿no? Exactamente. Porque lo utilizan con los recursos públicos para posicionarse para el siguiente cargo, ¿no? De hecho, inclusive eso atenta contra la propia Constitución. Digo, te dejo ahí el dato, les dejo a nuestro público el dato de que una agrupación conocida a nivel nacional que se llama Fundar presentó un amparo en contra precisamente del informe del presidente de la República. Pero ¿en qué sentido? No en contra del informe en sí, sino en contra de la publicidad que representaba el informe, porque al final nuestros gobernantes lo utilizan para un periodo importante de tiempo publicitarse, o sea, y muchos de ellos, y hay que decirlo como es, buscan ser trampolines en su función para un siguiente. Y hay que decirlo, puesto, en ese vicio han caído todas las fuerzas políticas, ni a quién irle, ¿no? Los mismos de un partido que de otro partido. Es correcto. ¿no? Es una especie como de premio que se les da para que puedan perseguir a costa de los contribuyentes el siguiente puesto. Que nosotros lo pagamos. Nosotros lo pagamos. Y además, Rafael, sale bastante caros esas publicidad, ¿no? Sin duda hay que trabajar mucho y hay que también señalar que los informes de gobierno, como documento escrito que contienen líneas y estrategias, metas y acciones, han mejorado mucho en términos formales. Nos presentan una redacción clara, una organización impecable en términos de lo que debe ser un escrito. Sin embargo, lo que bien apunta Odacir es que no soportan la realidad. Y en esa medida, entonces, estamos ante un documento que se vuelve hueco, vacío y sin utilidad para el ciudadano. Hay que acotar algo importante, Marco. Hay experiencias, me tocó consultar algunas, por ejemplo, en las cuales ya el gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, que está poniendo informes para niños. ¿Qué está haciendo el gobierno? Me parece que ahí hay una línea importante en la formación de ciudadanía. Somos corresponsables de esto y tenemos que organizarnos para exigir. Si la Secretaría de Desarrollo Social nos informa de un programa de comedores comunitarios, cuando entras a la información te encuentras un PDF con los lineamientos. ¿Pero dónde están esos comedores? ¿Cómo puedo yo orientar a mi conciudadano, a mis amigos, a los más necesitados, ante una eventual pregunta o ante una eventual asesoría? No hay la información, hay que acudir por escrito a hacer un trámite de acceso a la información. Muy bien, estamos hablando de los informes de gobierno como un acto de rendición de cuentas, si sirven o no sirven. Vamos a regresar un momento más para continuar con ello.